Hermanos. Bien, buenas noches con todos, a los que están conectados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Estamos continuando con nuestro estudio acerca de los milagros de este capítulo, los milagros de Lucas. Y hoy día nos toca el tercer milagro, que vendría a ser desde el verso 17 hasta el verso 26, que es cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. Pero antes de eso, creo que sería apropiado hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora, más que nada para poder refrescar un poco la memoria y también ver la hilación del tema que estamos viendo a la fecha. Entonces, si vamos al capítulo 5, el verso 1, nosotros habíamos aprendido acerca del milagro de la pesca milagrosa. También habíamos aprendido en el verso 12 acerca del milagro de la sanación de un leproso. Y hoy día que vamos a ver lo del paralítico, nos hemos percatado, estamos aprendiendo todos juntos, de que estos tres milagros todos comparten ciertas características, ¿no? La primera característica es de que encontramos en todos estos al Señor Jesús frente a un campo específico y cada campo tiene un experto. ¿No? Habíamos mencionado rápidamente de que en el primer milagro de la pesca, el campo era la actividad de la pesca misma y el experto en la pesca es el pescador, en este caso Simón Pedro. ¿No? Habíamos visto también con el leproso que el campo más bien era la impureza moral y la limpieza ceremonial, y la autoridad en este caso vendría a ser el sacerdote. Recordamos que el sacerdote es el que declara a una persona si es inmundo o si está limpio. Hoy día vamos a ver con el paralítico, vamos a ver más bien el campo de la interpretación bíblica. De eso vamos a hablar en unos minutos. Y vamos a ver que la autoridad van a ser los fariseos y los doctores de la ley. Esa es como primera característica. Habíamos visto también una segunda característica, es de que si bien es cierto el Señor está frente a un experto en un campo específico. En cada uno de estos milagros habíamos aprendido que el Señor, para asombro de todos, Él es superior a esos expertos. Y habíamos mencionado que eso no debe de sorprendernos, porque el mismo autor de Hebreos, cuando él escribe su carta a los hermanos, él justamente da evidencia de cuántas maneras el Señor también es superior, ¿no? Habíamos mencionado que él es superior a Moisés, Él es superior a los ángeles, Él es superior a Abraham, Él es superior inclusive al sumo sacerdote, superior a la ley, superior al viejo pacto, etcétera. Entonces, no debería de sorprendernos el hecho de que el Señor es superior a cualquier experto, pero a la vez en ese tiempo, teniendo en cuenta el ministerio del Señor, para asombro de muchos, esto es lo que estaba sucediendo. Una tercera característica que habíamos aprendido y que podemos recordar es de que en cada uno de estos milagros, y también lo vamos a ver hoy, aquellos que han sido bendecidos con el milagro o tocados con el milagro de la mano del Señor Jesús, ellos mismos se convierten en testigos fieles del Señor. Eh, Tal es el caso de Pedro, que después de ver cómo es que su barca se llena de muchos peces, tantos que hasta se hundía y tuvieron que pedir ayuda a la barca contigua, inmediatamente cuando en el verso 8 leemos nosotros viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y de allí el Señor le da un encargo en el verso 10, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El leproso también cuando es limpiado de su lepra, vemos nosotros de que el Señor le dice en el verso 14, le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés
para testimonio a ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Vendrían a ser los sacerdotes, vendrían a ser todas las personas que seguramente lo conocían a este leproso, vendría a ser de repente su familia inmediata. Él entonces se convierte en un testigo fiel de aquella bendición que había recibido de la mano del Señor. Hoy día también vamos a ver cómo es que este paralítico se convierte en un testigo fiel del Señor. Dicho de otro modo, habíamos visto que cuando el Señor interviene en una vida, siempre la transforma radicalmente, ¿no? Y esa es una gracia que nosotros tenemos que apreciar de parte de la mano del Señor, de cómo Él cuando toca nuestra vida la puede transformar radicalmente. Una cuarta característica, ya para terminar acerca de las características, habíamos visto de estos milagros que todos presentan al Señor Jesús como quien Él es realmente, Dios hecho carne, ¿no? La pesca milagrosa, por ejemplo. Habíamos aprendido de que el milagro de la pesca no pretendía, por ejemplo, enseñarles a los pescadores a ser más eficientes en su pesca. No era una cuestión de enseñarles a nuevas técnicas para poder pescar mejor. Tampoco la curación del leproso trataba de enseñarle a los sacerdotes que si fueran más santos podrían sanar a los leprosos. Nada de eso, ¿no? Lo que vemos más bien es de que el Señor se presenta como quien Él es realmente, aquel Dios todopoderoso, creador de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿ya? Y vemos de que Él tiene poder sobre los peces y con el leproso Él tiene poder sobre la enfermedad. ¿Quién más sino Dios que puede hacer estas cosas? Es por eso de que muchas personas cuando se encontraban con el Señor, recordamos las palabras de los soldados, nunca hemos escuchado a un hombre hablar así, y la gente también decía algo parecido diciendo, hoy hemos visto maravillas cuando se encontraban con el Señor y le escuchaban o le veían ministrar. Entonces, de alguna manera u otra, vemos nosotros que el Señor, cuando se presenta como quien Él realmente es, también abre una puerta que da a entender cuán cerca está Dios. Cuán cerca está Dios. Si podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1, justamente siguiendo esta misma línea de pensamiento, Juan capítulo 1. Dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando el ángel le dice a María, le dice a José, de que el nombre del bebé iba a ser Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El hecho de que el Señor se presente como Dios mismo en estos milagros, y no son los únicos, obviamente, están los cuatro evangelios que dan testimonio de la persona de Jesucristo como Dios el Hijo. Cuando se presenta de esa manera, el Señor también deja entrever cuán cerca Dios puede estar de las personas. Ya lo dijo el mismo Señor en Juan capítulo 14, ¿no? Cuando estaba él hablando con Felipe, en el verso 9. Perdón, en el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es notorio ver que Dios está cerca. Dios no está lejos de las personas. Dios, al contrario, está bastante cercano a toda aquella persona que busca la gracia de la salvación en Jesucristo. También podríamos recordar un poquito acerca del primer milagro. Habíamos visto de que el Señor, muy diestro en su enseñanza, él supo cómo acercarse a Pedro. Recordamos entonces de que las personas, bueno, los que son pescadores, no necesariamente eran personas que tenían mucha educación, como por ejemplo los doctores de la ley o como por ejemplo los fariseos.
Al contrario, más bien, eran personas que estaban más que nada acostumbrados al trabajo duro, ¿no? Que no es nada desdeñable. Al contrario, más bien, todo trabajo que viene de Dios es digno para el ser humano. Pero vemos aquí entonces de que Pedro no exactamente era conocido por alguien que quizá escuchara, pero el Señor, conociendo, entendiendo la necesidad de Pedro, cómo es que él se acerca a él de tal manera que, vamos a regresar a Lucas, cuando él se da cuenta quién está en su barca, y volvemos a leer otra vez el verso 8 de este Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eh, Definitivamente más cosas han pasado detrás de escenas, ¿ya? Para que Pedro se arrodillara de esta manera y él haya llegado a la conclusión de que frente a él está Dios y de que él es un hombre pecador. Definitivamente más cosas han pasado, como decimos, detrás de cámaras. Y es que asimismo también lo aseveró el evangelista Juan. Muchas cosas ha hecho el Señor Jesús que si se escribieran todas ellas, se escribirían libros y libros y libros. No bastarían los libros que hay en el mundo para escribir todas ellas. Sin embargo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y justamente si los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo, han escogido este evento en la vida de Pedro, algo definitivamente ha pasado para que Pedro pudiera entender quién es él y quién es el Señor Jesús. ¿Ya? Y es notorio también, es bueno rescatar, de que Pedro le pide al Señor, apártate de mí, pero vemos que el Señor no hace caso a esa petición. Y no es la primera vez que que el Señor Jesús hace eso, especialmente con Pedro. Cuando Pedro pide algo y el Señor le dice no. Pablo pidió que se le quitara al mensajero de Satanás ese aguijón en la carne y el Señor le dijo, bástate mi gracia. A veces, hermanos, hermanas, a nosotros nos cuesta aceptar los no que vienen del Señor. Pero creo que ejemplos como estos nos deben de hacer pensar que cuando el Señor dice no a algo ante una petición especialmente nuestra, es porque Él tiene un alcance de visión acerca de nuestra realidad mucho más profundo que nosotros. Y sabe muy bien que lo que nosotros necesitamos es un no bien puesto. Hay muchos hermanos que de repente, con corazón sincero y de repente quizá comenzando un emprendimiento, comenzando inclusive de repente un ministerio, comenzando alguna actividad, y con el buen pie de pedirlo en oración al Señor y de repente encontrarse que el Señor les dice no. Bueno, quizá el tiempo nos va a ayudar a entender por qué en esa ocasión, en el pasado, hace años atrás, el Señor me dijo no. De repente, hoy en día no lo veo totalmente. Y bueno, el Señor me va a mostrar en su fidelidad quizá más adelante por qué. Hay que confiar entonces que cuando el Señor nos dice no, es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Si vamos nosotros a lo que es solamente para recordar la curación del leproso, recordamos nosotros uno de los puntos que habíamos visto es de que definitivamente el hombre sabía de que tenía lepra y de que era inmundo de acuerdo a la ley. Ya, inmundo de acuerdo a la ley. Nosotros habíamos visto en el verso 12 cuando él se postra en tierra y le pide al Señor, le ruega diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Habíamos mencionado la semana pasada de que él no dijo, Señor, si puedes, si quieres, puedes curarme. No dijo eso. Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Definitivamente él veía la lepra que él tenía ya como algo, como una inmundicia moral y legal. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que es posible
que de repente, en este caso, este leproso haya sufrido lepra por algún pecado, por algún pecado. Y cuando se acerca al Señor Jesús, Él nos acerca al sacerdote. Él sabía muy bien que el sacerdote lo único que podía hacer, de acuerdo a la ley, era declararle limpio o declararle inmundo. Pero Él no podía hacer más que ello. No tenía mayor autoridad más que eso. En cambio, este leproso sabía que el Señor sí podía hacer algo al respecto. Señor, dice, si quieres, definitivamente aquí vemos la fe de este hombre, es lo que vimos, y vemos de que él entonces estaba rogándole al Señor por fe para poder tener el poder del Señor Jesús aplicado a su cuerpo y sea sanado. Y como habíamos mencionado la semana pasada, este no es un caso de falta de fe, tampoco es un caso de falta de poder, porque el Señor podía. Era más bien un tema de la voluntad soberana de Jesús. Y vemos de que el Señor tiene esa voluntad. Oh, ya me imagino cómo habrá sido con ese hombre cuando él escuchó aquellas palabras que seguramente para él habrán sido las más dulces en su vida de escuchar. Cuando el Señor le respondió, quiero ser limpio. Y la semana pasada habíamos hecho mención del verso 13, la secuencia de actos que hizo el Señor Jesús, y que eso es importante de ver cuál es la secuencia. ¿No? Porque algunos, cuando buscan tergiversar la palabra del Señor, a veces agarran esa secuencia y le cambian el orden como para poder tratar de justificar de alguna manera por qué el Señor tocó a este leproso. Pero vemos la secuencia. En verso 13, entonces el Señor Jesús, extendiendo la mano, le tocó y después habló. Y cuando habló, dijo, quiero, sé limpio. E inmediatamente, ¿qué sucede? Al instante, la lepra se fue de él. Esa es la secuencia que el evangelista Lucas nos presenta. Vemos entonces de que el hombre no solamente fue limpio de la lepra, sino que también fue limpio seguramente de aquella falta que había cometido delante de Dios. Y lo envía sin interrumpir la labor del sacerdote, lo envía entonces al sacerdote para testimonio de ellos. ¿No? Entonces ahí vemos una muestra más de cómo es que él entonces se convierte en un testigo fiel, en este caso delante del sacerdote. Ya me imagino, como me mencionó la semana pasada, que el sacerdote al momento de ver a este hombre con sus ropas de leproso, seguramente con su campana que servía para anunciar cada vez que él entraba a la ciudad y tenía que decir, inmundo, inmundo, ¿no? Un cuadro muy triste. Y sin embargo ahora el hombre estaba limpio. ¿Cómo habrá sido, no? Le habrá tocado por todos lados, lo habrá hecho, digamos, que le muestre cada parte de su cuerpo para cerciorarse de que realmente estaba limpio. Habrá llamado seguramente a aquellos que estaban en el templo en ese momento, a otros sacerdotes, al sumo sacerdote, y de repente todos ellos preguntándole seguramente, ya me imagino cómo habrá sido esa conversación, qué fue lo que pasó, y lo que salía de su boca es, el Señor quiso limpiarme y me limpió. Ese es un gran testimonio que llevaba seguramente esta persona que había sido leprosa. Bien, ya hemos terminado entonces con este resumen. Espero que haya sido un buen recordaris acerca de lo que hemos visto. Y ahora sí, vamos a nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer entonces, estamos en Lucas capítulo 5 y vamos a ver el verso 17 hasta el verso 26. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando aquí. Verso 17, empecemos. Aconteció, dice, un día que el Señor Jesús estaba enseñando y bueno, no sé si ustedes habrán recordado, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me comentaban de que cuando ellos eran niños y de repente tenían que dar, qué sé yo, algún examen en el colegio, en esos años lo que hacían los estudiantes era dar un examen oral y los presentaban frente a un grupo de profesores y los profesores le hacían preguntas al alumno, supongamos que el examen era de geografía, y comenzaban a preguntar, a hacer las preguntas pertinentes de geografía y de manera oral el estudiante, demostrando cómo sabía, él entonces exponía respondiendo las preguntas. Hicieron los exámenes de antes. Yo le decía a mi papá y mamá, uy, imagínate, si me hacen eso a mí, yo no paso nunca. Porque si me hacen una pregunta, aunque sea de geografía, yo me confundo. Bueno, algo así estaba por lo visto pasando aquí al Señor Jesús, porque vemos, dice que Él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quién? Dice, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Imagínense qué tal audiencia, hermanos. Definitivamente habían venido para escuchar a este gran maestro que todo el mundo está hablando. Y el Señor estaba allí enseñando. No es la primera vez, por si acaso, en la que el Señor se encuentra frente a una audiencia como esta. Sin ir muy lejos, si vamos nosotros al capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, en el verso 46, cuando José y María, pensando que Jesús estaba con ellos y estaban de regreso a su casa, se dan cuenta que no, y entonces regresan a Jerusalén. En el verso 45, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y el verso 46 dice así, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, no es la primera vez que el Señor se encontraba en una situación así. También pasó entonces cuando él tenía 12 años. Eh, en líneas generales, el término doctores de la ley en la Biblia, en la Reina Valera del 60, se menciona 4 veces este título, doctores de la ley. El primero lo hemos leído, Lucas 2:46, es la primera vez que se menciona doctores de la ley. La segunda vez la podemos encontrar si vamos a Hechos, capítulo 5, por favor. Vamos a Hechos, capítulo 5 en el verso 34. Vemos allí que hay un doctor de la ley. Hechos 5:34. Dice así, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y de allí, si vemos en el verso 38 dice Gamaliel, ahora os digo, apartaos de estos hombres, refiriéndose a los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir.
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí vemos entonces una segunda mención, en este caso de un individuo, el doctor de la ley Gamaliel, que fue, sabemos nosotros, uno de los de las personas más importantes religiosas en los tiempos del Nuevo Testamento, y él tenía el discernimiento de ver que la obra que estaba sucediendo frente a sus ojos por la mano de los apóstoles en predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo como el único Salvador y Señor, él entonces discierne, ¿no? Nos damos cuenta entonces de que, como dijimos la semana pasada, no todos los fariseos y no todos los doctores de la ley eran lo peor de lo peor. Lastimosamente, habían algunos que eran así, pero no todos. Aquí vemos nosotros un ejemplo de ellos en Gamaliel. Una tercera mención, la encontramos con Pablo en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 7. Primera de Timoteo 1:7 dice así. Vamos a leer más bien del verso 5 para un poco de contexto, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vemos aquí entonces Pablo criticando a un cierto grupo de personas que quieren ser doctores de la ley, pero hablan cosas que no entienden y que no saben. Y la cuarta vez, bueno, es lo que vemos aquí en Lucas capítulo 5. Regresamos otra vez a nuestro pasaje, cuando el Señor estaba sentado, estaba enseñando, perdón, y sentados estaban los fariseos y los doctores de la ley. Por si acaso, Lucas aquí enfatiza dos grupos, fariseos y doctores de la ley, porque no son lo mismo. Ambos grupos eran los principales maestros del Antiguo Testamento para el pueblo, pero los doctores de la ley son distintos a los sacerdotes y definitivamente distintos a los fariseos. Por un lado, los sacerdotes y los fariseos eran expertos en la práctica de la ley, mientras que los doctores de la ley eran expertos en la teología de la ley. ¿Ya? Otra vez, los sacerdotes eran expertos en la práctica, en cómo llevar a la práctica la ley, mientras que los doctores de la ley eran expertos en enseñar la ley, ¿ya? En la gramática de la ley, en la organización de la ley, en cómo instruir al pueblo en la ley. De alguna manera u otra, entonces, tenemos aquí que el Señor, a diferencia de los otros dos milagros, que Él se encontraba frente a un experto por vez, en este caso Pedro el pescador y el otro el sacerdote en el templo, aquí el Señor se enfrenta, si pudiéramos llamarlo así, se enfrenta a dos tipos de expertos, ¿no? A los que pueden enseñar a otros cómo practicar la ley y a otros que son expertos en la palabra misma de la ley. Y sin embargo, vemos de que el Señor sabe cómo responder a ellos. Bien, proseguimos. Entonces estamos en el verso 17 y el verso 17 termina diciendo que el poder del Señor estaba con él para sanar, ya, para sanar. Notamos nosotros que esta afirmación de que el Señor tenía este poder para sanar, si recordamos cómo terminamos la semana pasada con el milagro del leproso, viene a colación de después de haber orado. En el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y después está enseñando y Lucas explica que el poder del Señor estaba con él para sanar. Habíamos mencionado justamente que la oración formaba parte de la vida del Señor. No solamente era una práctica, era más bien parte esencial de su ministerio. Y nos damos cuenta de que el Señor, después de sanar, perdón, después de orar, Él estaba listo para la siguiente misión de acuerdo al ministerio, la agenda de Dios.
Bien, ¿qué es lo que está pasando entonces? En el verso 18 sucedió que unos hombres, dice, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante del Señor Jesús. Pero ¿qué pasaba? De que el lugar donde el Señor estaba enseñando estaba repleto, estaba lleno de mucha gente, ¿no? No se podía ingresar. Así que, bien creativos estos amigos, ¿qué es lo que hacen? Se van al techo. Ya se van por el tejado, dice en el verso 19, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Un punto para aclarar, porque yo también cuando leí este verso, y estoy hablando de cuando yo asistía a la escuela dominical, yo me imaginaba cómo es que había sido esa escena y no entendía cómo es que estos hombres habían podido bajar del techo a su amigo el paralítico, porque yo me imaginaba que los techos de las casas en el tiempo del Señor Jesús era como el techo de mi casa, de ladrillo, concreto y fierro. Entonces yo me los imaginaba de que ellos habían venido con unos martillos bien grandes y estaban haciendo bulla, tratando de hacer el hueco, pero realmente eso no es lo que está pasando. Lo que me enteré después, años después, al momento de estudiar con más detenimiento el pasaje y entender un poco los usos y costumbres de esa época, es de que las casas, especialmente los techos, estaban hechos de una mezcla de paja y lodo, ¿ya? De paja y lodo, entonces, o arcilla. Y sucedía entonces de que de eso estaba hecho el techo. Entonces, ahora sí era más fácil imaginarse, eso fue lo que pasó cuando hicieron el hueco entonces, que seguramente lo que hicieron fue retirar la capa de arcilla, retirar la paja o los pedazos de madera que habían allí y entonces pudieron bajar fácilmente a su amigo. Hago la aclaración por si de repente alguno también se estaba haciendo la misma pregunta, lo cual no está nada mal de poder siempre tener en claro qué es lo que está pasando. Bueno, regresamos al tema. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, el paralítico es bajado por el techo de la casa donde estaba el Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús es sensible a la fe de estas personas. Es sensible a la fe de estas personas. Dice en el verso 20. Al ver él la fe de ellos, al ver él la fe de ellos. Es notorio que en este milagro, en este evento, mejor dicho, el Señor hace cosas que solamente Dios puede hacer. Esta es la primera de ellas. Él ve la fe. Él puede ver la fe. A nosotros se nos enseña de que si tienes fe, demuéstralo con tus obras. ¿Sí o no? Si uno tiene fe, entonces lo va a demostrar por medio de sus obras. Pero aquí no, aquí vemos de que el Señor ve la fe de ellos. Y entonces le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, que Dios perdone pecados, eso no es novedad ni siquiera para los doctores de la ley. Ellos ya sabían que, que Dios perdona pecados. No solamente ellos, sino también todo el pueblo judío. La novedad, o lo que más bien los estaba poniendo a ellos sobre puntillas, es de que Cristo mismo, el Señor Jesús, le dice al hombre con autoridad que Él le está perdonando los pecados a este paralítico. Y los doctores de la ley se dan cuenta de ello. Voy a citar a David Gooding, que él tiene un libro que se titula Según Lucas. Él sobre este pasaje, él dice, escribe lo siguiente: el Antiguo Testamento no otorgaba a nadie, ni sacerdote, ni profeta, ni teólogo, semejante autoridad que es perdonar pecados. Estaban autorizados a anunciar en el nombre de Dios que Dios había perdonado o que perdonaría un pecado, pero ninguno tenía autorización para anunciar perdón en su propio nombre como Cristo lo acababa de hacer. Eso es lo que escribe nuestro hermano David Goody. Entonces, para los doctores de la ley que estaban en ese momento observando lo que está pasando, esto era una blasfemia, pues para ellos
que no creían que Jesús era quien Él dice que es, para ellos Jesús estaba adjudicando a sí mismo una autoridad que según ellos Él no tenía. Pero si eso fuese cierto, si Jesús no es quien Él dijo que es, pues entonces nos ponemos a pensar, oh, los doctores de la ley tienen la razón. Pero la verdad es de que estaban equivocados. Verán, el Señor Jesús es Dios y Él tiene todo el derecho y toda la autoridad para perdonar pecados, tanto si estuviera en el cielo como si estuviera en la tierra. Seguimos. Entonces, dice en el verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y, y a partir del siguiente verso, el verso 22, vemos una segunda evidencia de cómo es que el Señor Jesús actúa como quien Él realmente es, Dios mismo. La primera, porque Él ve la fe de estas personas bajando al paralítico. Y la segunda, verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Hermanos, cuando suceden cosas, yo no puedo saber los pensamientos de las personas. Yo no tengo ningún poder psíquico para poder leer los pensamientos de ustedes, ni ustedes tampoco los míos. Yo no puedo saber lo que piensan mis hijos o mi esposa, a menos que ellos me digan. Pero sin embargo, aquí vemos de que el Señor, claramente, el evangelista Lucas lo escribe así, conociendo los pensamientos de ellos. Y lo interesante viene después, porque miren, en el verso 21, ¿de qué cuál es la naturaleza de esos pensamientos? Eran preguntas. Ellos dicen en el verso 21, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ante esa situación, el Señor Jesús, conociendo los pensamientos, respondiendo, dice, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Interesante, ¿no? Vemos nosotros de que las palabras que el Señor ha inspirado a Lucas para escribir no son cosas que se le ocurrieron a él así nomás por coincidencia, sino que realmente lo que estaba haciendo, lo que estaba sucediendo aquí es de que el Señor estaba escuchando los pensamientos de esas personas que eran esas preguntas y él estaba respondiendo a esas preguntas sin necesidad de que las personas estuvieran hablando esas preguntas. El verso 22 dice así. Perdón, el verso 23. ¿Qué es más fácil, les dice? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, pongámonos a pensar un poco en estas preguntas del Señor. ¿Ah? A mí me encantan las preguntas del Señor porque son preguntas que a uno lo deja pensando, ¿no? A uno lo deja pensando realmente. Y aquí vemos una de esas. Bueno, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Que se pueda perdonar pecados o que se pueda curar al paralítico? Creo que es bastante obvio que para nosotros ni lo uno ni lo otro, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero yo puedo decir, tus pecados te son perdonados, pero de eso no se trata aquí. El énfasis que el Señor Jesús está diciendo es que lo que tú dices es lo que tú haces, que lo que tú dices es lo que tú haces. De alguna manera u otra, el Señor está ilustrando de manera perfecta que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Y de esa manera entonces el Señor está demostrando quién es Él. ¿Qué es más fácil? Le pregunta entonces a los doctores, que para que seguramente revisen toda su enseñanza de la ley. ¿Qué es lo que les dice a los sacerdotes y a los fariseos que son expertos en la práctica de la ley? ¿Qué es mejor hacer? ¿Perdonar pecados o curar a este hombre enfermo? Notamos entonces de que en ese momento, estas personas, con toda su experiencia, con todo lo experto que ellos eran en sus propios temas, no podían hacer ni lo uno ni lo otro que el Señor sí podía. ¿No? El perdón de pecados que el pueblo judío conocía no era exactamente perfecto, de acuerdo a la ley. Si leemos nosotros en Hebreos, capítulo 10,
¿no? Si leemos nosotros desde el verso 1, básicamente casi todo el capítulo hasta el verso 23, vemos de que el perdón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dejaba al más piadoso con una limpieza de conciencia no perfecta todavía, porque era necesario sacrificar vez tras vez, una y otra vez, sin poder quitar del todo el pecado, porque esos sacrificios eran una sombra de lo que iba a venir en la persona del Señor Jesús. Notaremos que en el Antiguo Testamento, a pesar de que Israel podía tener sus pecados perdonados, ninguno de los del pueblo tenía entrada libre, por ejemplo, en el lugar santísimo. En cambio, el perdón de pecados que da el Señor Jesús es completo y es perfecto. Vamos a leer para ello Colosenses capítulo 2. Colosenses, por favor, capítulo 2, versos 2, 13 y 14. Dice, el cual, perdón, capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, eh, verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer los versos 16 al 18. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice en el verso 24, el Señor entonces, después de decir esa pregunta y no encontrar ninguna respuesta, dice en el verso 24, pues para que sepáis, Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una cosa que nos debe de llamar la atención es de que de las dos cosas, de las dos acciones imposibles que el Señor presenta a la mesa frente a los doctores de la ley y a los fariseos y los sacerdotes, teniendo en cuenta que ninguno de ellos podía hacer cualquiera de esos, Él entonces les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Una de las cosas que a mí me llamó la atención las primeras veces que yo leí ese pasaje es, yo pensé que cuando, después de decir eso, ¿no? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, yo pensé que iba a decirle al hombre, tus pecados te son perdonados. Pero no, lo que el Señor decide hacer es, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué el Señor no quiso perdonar pecados en ese momento? Y de ahí me percaté de que no es que no quiso. Lo que está pasando es de que les está demostrando a ellos para que sepan que Él tiene realmente potestad para perdonar pecados. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz del Calvario. Cuando Él dijo a voz en cuello, ¿no? Ya está todo completo, consumado es. Notamos nosotros entonces que a partir de allí, ¿no? A partir de ese sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Él demostró no solamente a estos doctores de la ley, a esos fariseos, cuántos de ellos habrán estado allí en el monte del Calvario mirando al Señor Jesús dar su vida por nuestros pecados, sino que a partir de allí, toda aquella persona que mira a Jesucristo por su propia salvación, con fe, tiene sus pecados perdonados. Y notamos de que qué tan poderoso es esta autoridad que el Señor tiene para perdonar pecados. Bueno, pensemos en esto. Yo no he nacido en el tiempo del Señor Jesús, ninguno de ustedes tampoco. Todos hemos nacido miles de años después. Pero el sacrificio del Señor es tan perfecto y tan único que Él ha podido perdonar no solamente los pecados de la gente que estaba en su tiempo, pecados presentes, sino también pecados de aquellas personas como nosotros que íbamos a cometer en el futuro, en su futuro del Señor Jesús. Su obra es tan completa y tan poderosa
y tan única que Él es capaz de perdonar pecados con su obra hecha hace más de 2000 años al día de hoy. Así de poderoso y de lleno de autoridad es el Señor Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, solamente Dios. Dice entonces en el verso 25, al instante, levantándose en presencia de ellos, ¿qué pasó con este paralítico? Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y dice, glorificando a Dios. Y hoy ya me imagino que es tal sorpresa de estas personas cuando vieron a este que había sido paralítico y ahora cómo es que estaba andando y saltando, y no solamente eso, sino que estaba también glorificando a Dios. Recordemos otra vez, tenemos a un tercer testigo fiel de las bondades del Señor. Tenemos al que fue paralítico. Y no solamente él, en el verso 26 encontramos más. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Nos debe llamar bastante la atención el orden en que suceden las cosas, pues primero el Señor perdona los pecados. Luego habilita a la persona a que ande en novedad de vida. En este caso, el paralítico se levantó, caminó y se fue glorificando a Dios. Y este es el mismo proceso que hemos pasado muchos de nosotros al creer primero en el Señor para salvación. Primero nuestros pecados han sido perdonados, para luego nosotros ser levantados por el Señor mismo para vivir una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida llena de gozo, una vida nueva para andar en su voluntad. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este tercer milagro y esperamos de que las lecciones que hemos cosechado nos sirvan de ánimo para poder darnos cuenta de que en este caso el Señor también es superior en este campo de la interpretación bíblica. Ante este grupo de personas que representaban dos tipos de expertos, aquellos expertos en la práctica de la ley y aquellos expertos en la enseñanza de la ley. Ante ellos les demuestra simplemente por quién es Él, Dios mismo hecho carne, de que Él tiene la autoridad y también la voluntad de perdonar pecados. Que el Señor entonces nos ayude a apreciar quién es Él, de tal manera que cuando nosotros que estamos ya acercándonos al día domingo y seguramente preparando nuestros corazones, hermanos, para poder traer adoración y recordar a la persona de nuestro amado Señor que milagros como este, lecciones como estas, preparen nuestro corazón para apreciarle más a Él por quien Él realmente es, nuestro amado Señor Jesús. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por ese tercer milagro que hemos visto hoy. Gracias te damos porque tu palabra es tan clara en poder presentar a nuestro amado Señor Jesucristo como Dios, el Hijo. Gracias te damos, Señor, de que Él no solamente tiene autoridad sobre la creación, autoridad sobre la enfermedad, sino también autoridad para perdonar pecados. Gracias te damos, Señor, de que no solamente está la autoridad, sino también está el querer como también el hacer en tu corazón. Tú eres un Dios grandísimo, lleno de gracia, lleno de amor para todos nosotros. Te pedimos por los hermanos y hermanas que han estado conectados en esta noche, que nos puedas bendecir a todos también a medida que avanzamos en la semana, para que podamos también nosotros ser testigos fieles en los lugares donde nos has puesto. Gracias damos por esta oportunidad de abrir tu palabra con libertad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.